Nunca imaginé que dar a luz se convertiría en una experiencia tan transformadora. Siempre había considerado el nacimiento de un hijo como un momento importante, como algo que cambia la vida, pero lo que me ocurrió a mí iba mucho más allá. No solo me convertí en madre por segunda vez, sino que crucé un umbral que muchos solo pueden imaginar, y lo hice durante un breve instante en el que mi vida y mi muerte se entrelazaron. El día del parto comenzó como cualquier otro. El hospital, con sus luces brillantes y el personal médico corriendo de un lado a otro, tenía un aire de rutina. Ya había dado a luz antes, así que creía saber qué esperar. Sabía que el dolor llegaría en oleadas, que mi cuerpo se tensaría, y que al final, después de la lucha y el esfuerzo, tendría a mi bebé en brazos. Sin embargo, este parto fue diferente. Desde el principio, sentí que algo no estaba bien. La intensidad de las contracciones era extraña, como si mi cuerpo no solo estuviera luchando para dar vida, sino para mantenerse con vida. El dolor se volvió más profundo, no solo físico, sino emocional. Era como si algo oscuro y ominoso estuviera en el aire, algo que no podía entender. Poco a poco, sentí como mi fuerza comenzaba a desvanecerse, como si algo dentro de mí estuviera apagándose. De repente, todo se volvió extraño. El dolor, la habitación, el personal médico, todo empezó a desvanecerse. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Algo dentro de mí comenzó a moverse, una sensación profunda que no provenía de mi cuerpo físico, sino de algo más sutil, más esencial. Ahora sé que era mi alma. Mi alma comenzó a ascender. No era un ascenso físico, no subía como lo haría un globo o como lo haría una persona al ponerse de pie. Era algo mucho más etéreo, más sublime. Sentí cómo se elevaba desde mi pecho, atravesaba mi cabeza y, finalmente, salía por la parte superior de mi cráneo. Todo esto sucedió con una claridad que no puedo olvidar. No solo sentí el movimiento, sino que lo escuché. Había un sonido, suave pero distintivo, que acompañaba ese ascenso, como si el alma tuviera una banda sonora propia al separarse del cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi alma había dejado mi cuerpo. Lo supe con una certeza que me llenó de asombro y desconcierto. Había salido de mí, y lo que era yo, lo que siempre había creído que era mi yo, ya no estaba ligado a lo físico. Ya no era mi cuerpo, sino algo más. De repente, me encontré en un espacio oscuro, completamente ajeno a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como estar en un vacío, una nada que lo llenaba todo. No había dolor, pero tampoco paz. Era simplemente un vacío. Y sin embargo, incluso en ese vacío, una certeza comenzó a formarse en mi mente. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero en lo más profundo de mi ser, supe que había muerto. Morir es algo que siempre había temido, algo que había intentado evitar pensar. Como muchas personas, había especulado sobre lo que pasaría después de la muerte, si había algo más o si todo simplemente terminaba. ¿Era posible que hubiera una vida después de esta? ¿O la muerte era el final definitivo? Todas esas preguntas, que habían sido una fuente de ansiedad durante gran parte de mi vida, ahora tenían una respuesta. En medio de ese vacío oscuro, entendí que había cruzado el umbral entre la vida y la muerte. Y, sorprendentemente, no sentí miedo. Había muerto, pero aún existía. Mi conciencia no se había desvanecido, seguía siendo yo, aunque de una manera que nunca antes había experimentado. El alivio que me invadió en ese momento fue tan profundo que me llenó de gratitud. Siempre había esperado que hubiera algo más allá de la muerte, pero nunca había estado segura. Y ahora, aquí estaba, más viva que nunca, aunque ya no estaba en mi cuerpo. La certeza de que la vida continuaba después de la muerte era algo que me llenaba de alegría y agradecimiento. Sin pensarlo demasiado, comencé a expresar mi gratitud a Dios. No sé cómo lo hice, porque no había palabras ni gestos. Era como si mi alma, mi esencia, simplemente derramara agradecimiento. Mientras este sentimiento de gratitud se apoderaba de mí, algo increíble comenzó a suceder. La oscuridad que me rodeaba empezó a cambiar. Lo que antes era un vacío oscuro se transformó en una niebla gris, que me envolvía suavemente, casi como una manta. No sabía qué significaba esta niebla,
pero no me sentía asustada. Sabía que estaba ocurriendo algo más grande que yo, algo que no podía comprender en ese momento. Entonces, la niebla gris comenzó a brillar. Al principio, era un brillo suave, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en una luz brillante y cálida. Esta luz no era como cualquier otra luz que hubiera visto antes. No era una luz estática, como la que emite una lámpara o el sol. Era una luz dinámica, viva, llena de energía. Era como si algo dentro de esa luz estuviera en constante movimiento, como si la luz misma contuviera un poder que no podía entender. La luz comenzó a acercarse a mí, o tal vez fui yo quien se acercó a ella. No estoy segura de cómo sucedió, pero lo que sí sé es que, cuando finalmente estuve en contacto con esa luz, me di cuenta de algo extraordinario. No era solo luz. Era amor. Pero no el amor que conocemos en la tierra, con sus altibajos, sus condiciones y sus limitaciones. Este amor era puro, absoluto, sin límites. Era un amor que me envolvía por completo, que me hacía sentir más amada de lo que jamás había sentido. Ese amor me habló, pero no con palabras. Fue una comunicación directa, sin necesidad de lenguaje. Me transmitió un mensaje que resonó en lo más profundo de mi ser. Eres mi alma amada. Te amo con todo mi corazón. Eres preciosa para mí, más allá de lo que puedas imaginar. No había juicio, no había expectativas. Solo amor, puro y desbordante. Este amor no era como nada que hubiera experimentado antes. Me hacía sentir completa, como si todo lo que alguna vez había deseado, todo lo que alguna vez había necesitado, estuviera allí, en ese momento. No tenía que hacer nada para merecerlo, porque ya lo tenía. Era un amor que existía simplemente porque yo existía. Mientras me sumergía en ese amor, comencé a sentir una paz profunda, una paz que nunca había experimentado en mi vida terrenal. En ese momento, supe que estaba exactamente donde debía estar. No había confusión, no había miedo, solo una sensación de que todo era perfecto. A medida que me dejaba llevar por este amor, algo más comenzó a suceder. Sentí como si una especie de bloque de conocimiento descendiera sobre mí. De repente, comencé a saber cosas que nunca antes había sabido, cosas que iban más allá de cualquier creencia o conocimiento terrenal. Supe, sin lugar a dudas, que era un ser inmortal. Siempre había existido, y siempre existiría. Este conocimiento no era algo que pudiera cuestionar, simplemente era. Me di cuenta de que no había nada en el universo que pudiera borrarme, nada que pudiera destruir mi esencia. La muerte, que tanto había temido en vida, no era más que una transición, un cambio de estado. No era el final, sino un nuevo comienzo. Esa verdad me llenó de una paz aún más profunda. Mientras me sumergía en este nuevo conocimiento, sentí como otro bloque de información llegaba a mí. Esta vez, el mensaje era sobre el mundo, sobre el universo entero. Supe que todo, absolutamente todo, era perfecto. No solo la Tierra, sino el universo entero. Todo operaba bajo un plan perfecto, un plan que se estaba desplegando de acuerdo a una sabiduría que iba más allá de mi comprensión. En ese momento, entendí que no había errores, no había caos verdadero. Todo estaba en su lugar, tal como debía estar. Aunque en la Tierra, con nuestros ojos limitados, a menudo vemos sufrimiento, dolor y caos, desde esta perspectiva superior supe que todo era parte de un plan más grande y perfecto. Después de lo que pareció una eternidad en este estado de éxtasis y conocimiento, algo cambió nuevamente. La intensidad de la luz comenzó a disminuir, y me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en una pradera hermosa, un campo que parecía hecho de pura belleza y serenidad. El aire era cálido y suave, y el cielo brillaba con una luz dorada, mucho más suave que la luz blanca en la que había estado inmersa antes. Los colores de la pradera eran más vivos de lo que jamás había visto en la tierra. Las flores y plantas que me rodeaban no solo eran de colores brillantes, sino que irradiaban una luz propia, como si la vida dentro de ellas fuera tan fuerte que no pudiera contenerse. Todo en esa pradera tenía una sensación de vida, de vitalidad. Era un lugar donde la belleza no solo se veía, sino que se sentía. Durante un tiempo, simplemente me quedé allí, absorbiendo todo lo que me rodeaba. La paz que sentía en ese lugar era indescriptible. Era como si todo el peso del mundo, todas las preocupaciones,
todo el dolor, hubieran desaparecido. Solo existía el presente, y el presente era perfecto. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos. En la cima de una pequeña colina, a unos 500 metros de distancia, vi un grupo de personas de pie. Había unas 20 personas, todas vestidas con túnicas sencillas, de colores brillantes. No sabía quiénes eran, pero había algo en ellos que me atraía. Quería acercarme, quería hablar con ellos. No tuve que caminar hasta ellos. No sé cómo sucedió, pero de repente estaba allí, de pie entre ellos. Era como si el simple deseo de estar con ellos me hubiera transportado. Un hombre se acercó a mí. Era mucho más alto que los demás, y llevaba una túnica púrpura, de un tono profundo y majestuoso. Su rostro, aunque no lo había visto nunca, me resultaba extrañamente familiar. No porque lo hubiera conocido antes, sino porque había algo en el que inspiraba confianza y sabiduría. Era como si él supiera todo lo que había que saber, como si su simple presencia irradiara conocimiento. No hablamos con palabras. No hacía falta. Nuestros pensamientos se comunicaban directamente, como si el lenguaje fuera innecesario en ese lugar. Él me confirmó lo que ya sabía. Había muerto. Pero, aunque me había cruzado al otro lado, no era mi momento para quedarme. No puedes quedarte aquí todavía, me dijo, transmitiéndome una sensación de serenidad. Sentí una pequeña punzada de tristeza al escuchar esto. Había encontrado la paz, el amor y la sabiduría que siempre había buscado, y ahora me decían que debía volver. Sin embargo, no discutí. Sabía, de alguna manera, que era lo correcto. Antes de regresar, sentí la necesidad de hacerle una pregunta, una que me había estado rondando desde que llegué a ese lugar. ¿Qué pasa con mis pecados?, pregunté. Aunque sabía que no había hecho nada terrible en mi vida, siempre había sentido que el pecado era algo que debía ser expiado, algo que de alguna manera manchaba el alma. El hombre me miró con una compasión infinita y me dijo: no hay pecados como los entiendes en la tierra. Aquí lo único que importa es lo que hay en tu corazón. En ese momento, me permitió ver dentro de mí misma, en lo más profundo de mi ser. Lo que encontré allí fue amor, puro y sin mancha. Supe, sin ninguna duda, que ese amor era lo que realmente importaba. No los errores que había cometido, no las faltas, sino el amor que llevaba dentro. Me sentí abrumada por la revelación. Siempre había sabido, en lo más profundo de mi ser, que el amor era lo más importante. Pero ahora lo veía con una claridad que nunca antes había tenido. Finalmente, le hice una última pregunta. Si no puedo quedarme, ¿puedes decirme de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el propósito de la vida? Él me lo dijo, pero para mi tristeza, no puedo recordarlo. Me dijo que era algo tan simple que podía expresarse en solo 3 o 4 oraciones. Lo entendí en ese momento, pero no se me permitió llevar ese conocimiento de regreso conmigo. Todo lo demás que había aprendido, todas las verdades que se me habían revelado, si podía llevarlas conmigo. Pero la respuesta a esa pregunta, la más importante de todas, me fue velada. Y así, en un instante, todo cambió. La luz, la pradera, el anciano, todo desapareció. Lo siguiente que supe fue que estaba de vuelta en mi cuerpo. Abrí los ojos y me encontré en la sala de partos. Había un ruido fuerte, como si algo pesado se hubiera caído. El sonido era tan desagradable que me hizo estremecerme. Sentí dolor en el pecho, y cuando miré, vi que la doctora estaba presionando con fuerza sobre mi esternón. «¿Qué estás haciendo?», le dije con debilidad. Ella sonrió ligeramente y me dijo que todo estaba bien. No entendí en ese momento, pero más tarde supe que había estado realizando un masaje cardíaco externo para mantenerme con vida. Había regresado. Estaba viva. Durante un tiempo, no supe cómo procesar lo que había experimentado. Sabía que no podía contárselo a cualquiera. La mayoría de la gente no lo entendería, o lo consideraría una alucinación. Sin embargo, cuando se lo conté a mi esposo, su respuesta me llenó de paz. «No entiendo lo que te pasó», me dijo, «pero sé que si tú dices que fue real, entonces fue real». Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. A partir de ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Había visto lo que hay más allá, había sentido el amor más puro, y había aprendido que la muerte no es algo a lo que debamos temer. Es simplemente el siguiente paso en un viaje mucho más largo y maravilloso de lo que jamás podríamos imaginar.